Y bautizan al hombre, un hermano contento que quería bautizarse, y lo meten al agua. Estaba el hombre temblando de frío. Y lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el hombre sale gozoso, y los hermanos preguntan, hermano, ¿está fría el agua? Y él dice, no, hay que bautizarlo otra vez, dice. Porque en verdad estaba fría el agua. ¿Tienen calor, hermanos? Yo creo que sí. Hay que estar contentos en esta tarde. El Señor es bueno y traemos hoy, pues, gozo de parte del Señor. Y hoy tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano John Bliffen, profesor del Colegio Bíblico de Mid-South. Yo no lo pronuncio adecuadamente, pero ya tendremos el gusto. Adelante, hermano. Pasa. El hermano ha estado con nosotros enseñándonos el libro de los Romanos. Y ha sido un privilegio. Ángel y Loli están participando y otros hermanos líderes de la iglesia ya también. Así que es un gozo tener a nuestro hermano como profesor de teología. Y él ha viajado desde Estados Unidos para estar con nosotros. Así que es un privilegio también. Yo le pedí a él que si podía predicar esta tarde aquí en Las Torres. Y es un gusto tenerlo, hermano. Bienvenido. Y gracias también por acceder a compartir con nosotros. Así que dejamos a nuestro hermano con vosotros. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Yo me acuerdo del año pasado. Estuve acá de visita. Y estoy muy contento de estar de nuevo aquí en esta iglesia, Las Torres, Costilla. Yo siempre quiero decir Costilla, no es Costilla, es Costillas. Me parece muy cercano a Costilla, pero bueno, no es. Me parece, si no me equivoco, que cumplen menos, no sé, no han cumplido 2 años todavía. 1 año y pico, 1 año y meses. Les quiero felicitar por su fidelidad al Señor, porque siempre hay dificultades en la obra, siempre hay problemas, tribulaciones, pruebas, y es bueno que hayan quedado fieles 1 año. Y yo espero en el Señor que queden fieles muchos años más, muchísimos años más. Y que esta iglesia crezca, que siga adelante, que mucha gente venga a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y es mi privilegio en el día de hoy traerles un mensaje acerca del Evangelio de Jesucristo. Primeramente, yo les quiero traer saludos de mi familia que también estaban conmigo el año pasado. Mi esposa y mi hija y 2 otras jovencitas que viajaron con nosotros. Todas ellas se acuerdan mucho de ustedes, de la iglesia allá en Alcantarilla y también aquí en Las Torres, y mandan saludos. Así que reciben los saludos de mi esposa, mi hija y de Andrea y Stephanie. Y yo los llevaré a ellas los saludos de ustedes. Amén. También les saludo de parte de la iglesia donde actualmente estoy pastoreando. Iglesia Cristiana de East Wind. Es una mezcla de español con inglés, porque nos reunimos en una iglesia americana. Han abierto sus puertas para que nosotros nos reunimos allí, una iglesia hispana. Gente que viene de México, de Ecuador, de Uruguay, de Chile, de El Salvador, de Guatemala y de Estados Unidos. Y tenemos una persona que está llegando a la iglesia que es de la China, de Taiwán. Fíjese, interesante, ¿verdad? Así que es una iglesia muy internacional. Todavía no tenemos españoles, pero si ustedes quieren ir a visitar, ahí los recibimos. Ahí tenemos la bandera de España, allá en el salón, con todas las demás, banderas de los países de Latinoamérica, así que serán bienvenidas cuando lleguen allá a visitarnos. Pues quiero presentarles el Evangelio en esta tarde. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo Jesús.
para todos los que tienen fe en Él. Y el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias en esta tarde que tú nos has dado, Señor, estas buenas noticias, que tú nos has mandado a Jesucristo y que Él da la oportunidad para nosotros para entrar en tu iglesia, en tu evangelio. Y Señor, pedimos que en la tarde de hoy tú nos hables, Señor, y que podamos realmente recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Las buenas noticias. Y el libro de Romanos nos va a hablar de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Pero es como un médico que antes de dar las buenas noticias tiene que diagnosticar el problema. ¿Ustedes han ido al médico alguna vez? ¿Evitan ir a los médicos? ¿No quieren ir a los médicos? Hay que ir de vez en cuando, ¿verdad? No nos gusta, pero a veces tenemos que ir. Me acuerdo una vez que fuimos al médico con mi hija que tenía 5 años. Elizabeth, la que estaba aquí el año pasado. Y el médico detectó en ella diabetes. Y fue una diagnóstica muy mala para nosotros. Era terrible para nosotros. Realmente ella estaba muy enferma, estaba muy delicada, muy debilitada de salud, y cuando llegamos ahí a ese hospital, porque teníamos que ir al hospital de emergencia, ellos hicieron muchas pruebas para detectar cuál era el problema. Y el médico nos dice, bueno, tengo malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que tu hija tiene diabetes. Es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que realmente no se va a ir de su cuerpo. Pero las buenas noticias es que hay una manera de tratarlo. Hay una medicina que se llama insulina. Nosotros no sabíamos nada de insulina antes de ese momento. Pero ahora sí sabemos mucho de insulina. Malas noticias, pero también buenas noticias, hay una medicina. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, quiere hablarnos de las buenas noticias de Jesús, pero primeramente tiene que diagnosticar un problema en nosotros. Primeramente tiene que darnos las malas noticias. Y las malas noticias son muy malas. Si seguimos leyendo en capítulo 1 de Romanos, versículo 18, dice el apóstol Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, imagínense. Nosotros sabemos enojarnos, nosotros sabemos airarnos, pero no pensamos que Dios realmente tendrá ira. Pensamos que Dios es un Dios de amor, que Dios de misericordia, de mucha comprensión, y todo eso es verdad, pero también hay un lado de su carácter que es el lado de justicia, el lado de ser justo, y Él no está contento con el pecado. Él está enojado contra el pecado, porque Él no puede tolerar el pecado. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. Estas son malas noticias, ¿verdad? Que Dios tiene que castigar el pecado. Y si vemos nosotros vamos a ver qué es el pecado. El pecado realmente es hacer lo indebido, hacer algo que está contra de Dios. Quizás el pecado comienza cuando uno ignora a Dios. En verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron,
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer paso del pecado es ignorar a Dios, olvidar de darle gracias a Dios. Eso puede ser insignificante para el parecer, pero lleva a otras cosas. Verso 23 dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el segundo paso es que no solamente ignoraron a Dios, sino que también hicieron otros dioses, hicieron ídolos, hicieron imágenes de animales para adorarles a ellos. Y ustedes quizás saben que en todos los países del mundo hay gente que quieren adorar a Dios, pero muchas veces en vez de adorar a Dios, adoran a imágenes, o adoran a imágenes del sol o de animales. Y eso no está bien. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Adorar a imágenes. Tener ídolos. Y después vemos que no solamente eso, sino que les lleva a una vida vergonzosa, una vida que está fuera. Somos culpables. Hemos quebrantado la ley, hemos roto el mandamiento. Somos culpables. El segundo resultado es que también nuestra naturaleza llega a estar enfermo espiritual. Usted sabe que la persona que peca empieza a pecar más si no tiene a Cristo en su corazón. La persona que empieza a hacer lo malo llega a estar en una rutina de maldad. Y aunque él quiere salir, por sus propias fuerzas él no puede. Fijémonos en Romanos capítulo 7, verso 15, donde el apóstol Pablo lo describe de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino hago lo que hago lo que aborrezco. 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, antes de conocer a Cristo, esa es nuestra condición. Estamos en una condición de pecado. Y aunque queramos hacerlo bien, encontramos que no hay una solución del problema del pecado. Vamos a indagar en las Escrituras, vamos a encontrar dónde está esa solución. En el mismo capítulo 3 de Romanos está la solución también. No solamente nos da el problema, sino nos da la solución. Capítulo 3, verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Lo escucharon? Esa es la buena noticia. La buena noticia es que hay otro camino. El camino del pecado lleva a la muerte, pero el camino de la fe en Jesucristo te da nueva vida. Todos los que creen en Él pueden ser justificados por la fe. Seguimos leyendo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que Jesucristo te ofrece una salida del problema del pecado. Jesús te ofrece un regalo que tú por tus propias fuerzas no puedes ser salvo.
Pero si tú aceptas a Jesucristo, y entonces sí puedes acabar con el problema del pecado. Puedes ser declarado no culpable. Puedes recibir solución del problema del pecado si tú recibes a Jesucristo. Él dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí llegamos a la clave. ¿Cómo es que Dios puede darnos estas buenas noticias? ¿Cómo es que Dios puede darnos la salvación si nosotros hemos pecado? La manera que Él lo hizo era mandar a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesús llevó sobre su cuerpo los pecados tuyos y los pecados míos. Todo eso que hemos hablado del pecado, llevó Jesucristo en su cuerpo sobre sus hombros en la cruz. Y esa palabra propiciación quiere decir un sacrificio que quita o que satisface el castigo de Dios por los pecados y que aplaca la ira de Dios. Vimos que Dios tenía ira contra el pecado. La única manera de calmar la ira de Dios sobre el pecado tuyo es depositar los pecados tuyos en Jesucristo. Y allí en Jesucristo fueron ya castigados tus pecados y los míos. Entonces en este momento, en el día de hoy, yo puedo ponerme delante de Dios y decirle gracias, Señor, porque yo sé que Jesucristo llevó mis pecados en la cruz. Ya no tengo ese problema del pecado sobre mí. No tengo ese peso del pecado sobre mí porque lo he depositado en Jesucristo. Y Él lo llevó a la cruz. Y en la cruz Dios acabó con ese problema del pecado. Amén, hermanos. La única manera que tú puedes sacarte el peso del pecado que está en tu vida es depositarlo en Jesucristo. Es la única salida, la única solución de tu pecado, depositarlo en Jesucristo. Hay dos maneras prácticas que tenemos que hacer para depositar nuestra fe en Jesucristo. Una es tomar una decisión por Él. Tomar una decisión de fe por Jesucristo. ¿Y qué significa la fe? La fe significa creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y confiar en su muerte en la cruz para salvarte. No es solamente creer, es creer y confiar. Dice aquí específicamente, la fe tiene que estar puesto en la sangre de Jesucristo. La fe de nosotros tiene que estar en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira, si llegara el día de hoy un accidente aquí y yo muero y voy a la presencia de Dios, y Él me preguntara, ¿por qué debo de hacerte entrar en el cielo, en el reino de Dios? ¿Qué le respondería yo al Señor? Le diría, es porque soy misionero, Dios, tú sabes. Es porque yo he viajado a España, a Ecuador, a Venezuela, a Uruguay, en tu nombre, ¿verdad? Tú sabes. No, ninguna de esas razones son adecuadas. No, es porque yo voy a mi iglesia todos los domingos, tampoco. Es porque yo ayudo al prójimo, tampoco. La única razón que yo le puedo decir a Dios que me deje entrar en su reino es, Señor Dios, yo he aceptado a tu Hijo Jesucristo, he aceptado a lo que Jesús hizo por mí, entonces soy limpio de pecado, déjame entrar. Y Él dice, bueno, entra, contestaste bien, finalmente contestaste bien. Eso está, el perdón de Dios, no lo porque nosotros hagamos, sino lo que Cristo ya hizo. Y nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él ya hizo. Entonces la primera decisión que nosotros tenemos que tomar es decir, sí, yo creo con todo mi corazón que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios y confío en su muerte para la salvación. Después también tenemos que bautizarnos. Y es interesante que el Señor diría esto de bautizarnos, porque en el bautismo nosotros nos unimos a la misma cosa que hizo Jesucristo para salvarnos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para salvarnos? Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. En 1 Corintios capítulo 15 dice que el Evangelio es esto. Jesús murió, de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Y Jesús pide a nosotros que hagamos lo mismo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Fíjate en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La única manera para que tú tengas esa vida nueva en Jesucristo es poner tu fe en Él y bautizarte. Jesús nos dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Por qué Él añade ese paso del bautismo? Porque el bautismo es el único lugar y la única manera que nosotros podemos imitar lo mismo que hizo Jesucristo para salvarnos. La única manera de unirse con la muerte de Cristo es bautismo. La única manera de unirse con la sepultura de Cristo es bautismo. Es la única manera. La única manera de unirte a la resurrección de Cristo es en el bautismo. ¿Por qué nosotros bautizamos por inmersión? Usted sabrá que hay otras personas que hablan del bautismo y es solamente rociando un poquito de agua en la cabeza de un infante, de un bebé. ¿Verdad? Todos hemos visto eso. Eso realmente, ¿cómo podemos relacionar lo que dice aquí en Romanos de unirnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección en el bautismo? ¿Qué significado podría tener un poquito de agua en la cabeza de un infante? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser ese un bautismo? El bautismo bíblico es sumersión en el agua. Es donde todo el cuerpo va debajo del agua. ¿Verdad? Y eso es un símbolo de una sepultura. Yo en entierros, ustedes habrán visto también. Ustedes habrán visto un entierro de un cuerpo donde solamente toman un poquito de tierra y lo van así, y dicen, está sepultado. Quizás ponen un poquito de tierra, pero después bajan el ataúd debajo de la tierra o debajo del lugar y lo entierran ahí. Y está sepultado. Para nosotros, este bautismo es una inmersión en agua. Inmersión en agua. Haciendo los mismos pasos que Jesucristo hizo por nosotros. Muriendo al pecado, siendo sepultado y resucitando al tercer día. ¿Y quién lo puede hacer? Nosotros no bautizamos a infantes, a niños, ¿verdad? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque el niño no tiene pecado. El niño no tiene pecado. El pecado es cuando uno empieza a hacer lo malo. El bebé, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué pecado ha cometido? Ninguno. Y él no necesita ser bautizado por el pecado de Adán ni por ninguna otra persona. Nosotros entendemos, la Biblia nos dice claramente que cada uno es responsable por su propia vida. Que cada uno es responsable por sus propios pecados. Ahora,
nosotros somos responsables. Podemos o seguir en el camino del pecado o podemos librarnos del pecado. Yo no quiero seguir en el pecado, amén. Porque el pecado trae más pecado, trae problemas, trae separación de Dios. Yo quiero estar más cercano a Dios posible. Entonces, las dos decisiones, poner su fe y su confianza en Cristo y en su muerte y bautizarse. ¿Cuándo debemos de bautizarnos? ¿Cuándo debemos de bautizarnos? Debemos de bautizarnos lo más pronto que tengamos fe. El apóstol Pablo mismo cuenta su historia de cuando él se convirtió al ser cristiano y fue algo extraordinario. Él estaba en contra de los cristianos por un tiempo y en Hechos capítulo 22 nosotros encontramos su historia. Él estaba en contra de los cristianos y él salió un día para ir a Damasco para tratar de arrestar a algunos de los cristianos. Y en Hechos capítulo 22, versos 6 en adelante, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que él hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El apóstol Pablo solamente había estado ahí 3 días. Tuvo ese encuentro con el Señor y 3 días estaba orando. 3 días estaba preparando su vida para poder recibir la respuesta. Él no sabía lo que ese hombre le iba a decir. Ese hombre Ananías vino y le dijo, ahora es el tiempo. ¿Por qué te detienes? ¿Qué estás esperando? Levántate, bautízate y lava tus pecados. En el bautismo lavamos los pecados, estamos limpios y listos para la presencia de Dios. Hermanos, si ya están bautizados, si ya han depositado su fe, si ya están bautizados, lo único que resta es seguir en la vida nueva con el Señor. Romanos capítulo 8, versos 10 y 11, nos indica que tenemos que seguir matando ese viejo hombre de la naturaleza del pecado y dejar el Espíritu vivir en nuestras vidas. Capítulo 8, versos 10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu viva a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, todos los días, hermanos, ya que somos cristianos, ya que hemos entregado nuestras vidas al Señor, nos hemos sido bautizados, tenemos que vivir ese día para Cristo. Cada día, decir, hoy voy a vivir para Cristo. Voy a dejar morir la vida vieja.
Voy a dejar las viejas costumbres al lado y voy a vivir para Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el mensaje está claro. El problema del pecado Dios le ha resuelto y le ha dado a ti una oportunidad. ¿La quieres recibir? ¿Quieres recibir ese regalo, esa oportunidad? ¿Quieres vivir para Él? La decisión es tuya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, que en este día tú nos has hablado, Señor, del problema del pecado que antes estaba en cada uno de nosotros y quizás está todavía en la vida de algún hermano y amigo aquí. Señor, te pido que tú estés tocando los corazones de cada persona aquí. Si todavía no ha resuelto el problema del pecado, si todavía no ha depositado sus pecados en tu persona, Jesús, te pido que hoy mismo tú toques el corazón de todos aquí presentes, Señor, para que sepamos cuán grande es el pecado, ese es el problema, y cuán grande también es tu gracia, tu amor para resolver este problema, Señor. Ayúdanos, Señor, a depositar todos nuestros pecados en tu cuerpo allá en la cruz, Señor. Gracias por llevar mis pecados ahí, Señor. Gracias por perdonarme. Y gracias, Señor, por aquel día que me bauticé y tú me lavaste los pecados. Ahora soy limpio delante de ti, Señor. Gracias. Ayúdame a vivir para ti todos los días, Señor. Toca la vida de las personas que alguna vez se bautizaron, pero después se alejaron de ti, Señor. Toca sus vidas en el día de hoy para que regresen a ti fielmente, Señor, a ti todos los días viviendo para ti, Señor. Es nuestra oración. Toca a las personas, Señor, que no han tomado ese paso de bautismo, Señor, para que puedan tomar este paso. ¿Qué se detiene, Señor? ¿Qué están esperando? Que realmente puedan tomar esta decisión por ti, para tu honra y tu gloria, y para que ellos mismos tengan el Espíritu Santo en su vida para ayudarles en su vida diaria, Señor. Toca a cada uno de nosotros. En el nombre tuyo, Jesús, oramos y decimos amén y amén.